Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David Cáliz, investigador del Museo Nacional de Arte y curador de la exposición Tina Modotti, Sensibilidad y Crítica. Agradecemos que nos puedan acompañar en esta conferencia titulada Tina Modotti, las contradicciones de la modernidad, en el marco de la exposición que se realizó en colaboración con la Secretaría de Cultura de Baja California, el Centro Estatal de las Artes Tecate, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte. La exposición está constituida por 40 reproducciones fotográficas de la artista italiana que provienen de los fondos Vittorio Vidali y Galería White La Chapelle, que se donaron al Museo Nacional de Arte en 1983, que además generan un diálogo extraordinario con obra gráfica de artistas como Elena Muskis, Pablo Higgins y Leopoldo Méndez, que a su vez también dialogan con obras impresas del acervo bibliotecario de la Biblioteca Ricardo Pérez Escamilla del Museo Nacional de Arte, que ayudan a consolidar el contexto histórico de la época. El Museo Nacional de Arte está preocupado sobre todo por generar nuevas lecturas de su acervo constitutivo y con ello también ampliar los espacios de exhibición y que podamos generar también nuevas formas de mirar el archivo y el acervo del museo. Por lo tanto, nos parecía como importante que el concepto curatorial de la exposición partiera también de preceptos y de conceptos de teóricos importantes sobre el arte feminista. Y con ello me gustaría iniciar esta charla con una epígrafe de una cita de una pensadora y feminista llamada Adrienne Rich, que viene en el libro de Griselda Pollock titulado Encuentros en el Museo Virtual Feminista. La cita dice lo siguiente: revisionar, el acto de volver a mirar, de ver con unos nuevos ojos, de entrar en el viejo texto desde una nueva dirección crítica, es para las mujeres, más que un capítulo en la historia cultural, es un acto de supervivencia. Debemos de tomar en cuenta que la historia del arte también es una articulación de poder, y tomando ello como referencia, hay que reconocer que ha habido una invisibilización del poder creativo de la mujer dentro de la construcción de la historia del arte. Partiendo de esto, lo que proponemos es justo poder generar una mirada a través de los ojos también de Tina Modotti sobre su producción creativa a lo largo de estas fotografías, donde nos pueda revelar su interés estético político en la conformación y sobre todo en el contexto de su producción en México, de 1923 en su exilio a 1930. Con ello me parece también interesante retomar el concepto de la exposición como una forma de encuentro que menciona Griselda Pollock. Y la cito: la exposición como encuentro que se abra a nuevas relaciones críticas entre las obras de arte y entre los espectadores y las obras. Por lo tanto, bueno, me gustaría que ahora ya iniciemos a hablar sobre los intereses estético-políticos a través de la exposición. Todas las obras que veremos en esta breve presentación están dentro de la exhibición, tanto las fotografías como los documentos impresos, como los grabados, que ustedes también podrán observar en vivo en la exposición cuando puedan hacer su recorrido. Eh, Asunta Adelaide Modotti Mondini es el nombre completo de Tina Modotti. Nosotros conocemos a Tina porque es el diminutivo que le colocaron como Asuntina, debido a que su madre se llamaba igual que ella. Eh, para poder identificarla como su madre, se le quedó el mote de Tina. Tina Modotti fue una artista, fotógrafa italiana, revolucionaria, que además es un personaje complejo del que estaremos hablando a lo largo de esta charla, que nos va a revelar con su trabajo fotográfico todos los intereses, tanto políticos, históricos y la sensibilidad que generó en su trabajo. Ella fue una artista que emigró de Italia en la gran emigración de 1913. Llega a América, sobre todo a Nueva York, cuando apenas tiene 16 años. De Nueva York se traslada a San Francisco, donde le espera a su padre y una de sus hermanas, porque, bueno, las condiciones económicas en las que ella vivía eran complejas y por lo tanto iban en busca del sueño americano. Ella, para que tengamos una referencia, llega a la edad de 16 años, se encuentra en San Francisco, en una comunidad italiana, y empieza también a probar suerte, sobre todo en estos teatros de la comunidad italiana. Es una mujer que, bueno, se juega prácticamente a la edad de 16 años, ir a buscar una nueva oportunidad en el continente americano. Llega y este primer inicio de la exposición nos habla justamente de cómo se consolida y cómo se forma Tina Modotti en Estados Unidos.
principalmente en estos teatros itinerantes, sobre todo el Teatro Liberty, que va a ser un referente para la comunidad italiana, para que después pueda dar el salto, después de estar un tiempo en San Francisco, animarse a viajar a Los Ángeles y conocer a quien será su esposo, Robo Ricci, un pintor bohemio dedicado a realizar unas telas, sobre todo con grabados muy bellos, en los que aparecen en esta fotografía de Walter Friedrich Sely, de 1921, que muestra a Tina Modotti ayudando a Robo Ricci. Es Tina Modotti que se empieza a inmiscuir en este ambiente bohemio y artístico de la época de principios del siglo XX, en el que estará vinculándose primero en estos teatros itinerantes para poder dar el salto inclusive a lo que será su debut en la cinematografía y específicamente en Los Ángeles, en Hollywood, en una película que se titula The Tiger Coats, donde Tina Modotti estará haciendo sus pininos como actriz y que será sumamente reconocida en ese primer círculo. En esta dinámica de los años 20, sobre todo en Los Ángeles, conocerá toda la bohemia cultural al lado de su esposo Robo Ricci, y en esa bohemia cultural conocerá un personaje que será fundamental en la vida de Tina Modotti, que es el fotógrafo norteamericano Edward Weston. A pesar de que Tina Modotti tiene esta relación, ya se casa con Robo, que además habrá que decirlo, también es un salto importante debido a que Tina Modotti no decide formar una relación con la parte de la comunidad italiana, sino más bien con una persona norteamericana, que eso también habla también de la transgresión dentro de las decisiones personales de la fotógrafa. Conoce también al fotógrafo Edward Weston, que estará dentro de esta dinámica de bailarines, fotógrafos, cineastas, pintores, escritores, a los que Tina Modotti estará frecuentando. Robo, su esposo, es quien en una primera instancia tiene el interés de viajar a México y lamentablemente en uno de los viajes fallece aquí en México, justo cuando Tina Modotti va a alcanzarlo. Es una situación compleja, estamos hablando que a la edad de 24 años aproximadamente, Tina Modotti se queda viuda, Tina Modotti se queda también en un país desconocido, como será México, y que encontrará justamente al cómplice, al compañero, a Edward Weston. Solamente me interesaría hacer referencia a Weston, sí, además como su maestro, pero dentro de la plática, conforme marca las líneas, sobre todo teóricas de Griselda Pollock, que sea la misma Tina Modotti la que pueda hablar sobre estas referencias y relaciones de su fotografía y la conformación de este gran fotógrafo. Y es en una serie de cartas que Tina empieza a escribir para Edward Weston, que podemos tener la voz de la fotógrafa y nos servirán como fuente primaria para ir reconstruyendo esta etapa en la que Tina Modotti llega a México. Y naturalmente Tina Modotti tiene un agradecimiento profundo referente a las enseñanzas de Edward Weston, no solamente en una primera instancia como su modelo, sino más adelante como su aprendiz y posteriormente ya como con un estilo propio que empezará a marcar su carrera como fotógrafa. Y la misma Tina Modotti, en una carta de 1928, le agradece de esta forma a Weston, y cito a Tina Modotti: no sabes con cuánta frecuencia me viene a la mente lo que te debo por ser tú, la persona importante que en cierto momento de mi vida, cuando no sabía qué hacer, fue la única guía e influencia vital que me inició en este trabajo, que no es solo un medio de vida, sino un trabajo al que he llegado a querer con verdadera pasión y que da muchas posibilidades de expresión. De esta manera, Tina Modotti agradece y menciona a Edward Weston como su maestro fundamental para el acercamiento a la fotografía, sobre todo como compañero y cómplice que le estará acompañando en la década de los años 20, sobre todo en una primera etapa de Tina Modotti. Tina Modotti llegará a un país donde la efervescencia cultural y sobre todo el ambiente postrevolucionario tendrá una calidad y sobre todo un arropo importantísimo. No solamente para generar un contexto histórico, Tina Modotti se encuentra en la década de los años 20, donde José Vasconcelos está implementando todo un proyecto cultural y educativo, donde hay una recuperación de los valores propios, sobre todo del arte popular, del arte prehispánico, que estará encabezado por este gran movimiento mexicano que será el muralismo, y del que Tina Modotti también estará vinculado con todo el ambiente bohemio.
Pensemos que para la época, Tina Modotti conocerá, si bien a Edward Weston, a personajes importantes como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, solamente por mencionar la parte de los grandes muralistas, pero hablando también en el rasgo femenino y en las mujeres que habitaron el mundo de Tina Modotti, estará vinculada con artistas como Concha Michel, Nahui Olin, Anita Brenner, unas mujeres extraordinarias que ayudarán también a la formación de Tina Modotti, no dejar de lado a Francis Tour, conocido también en la década de los años 20 como La Paca por todos estos compañeros artistas y bohemios de la época. Tina Modotti, y esta es una etapa dentro de la exposición que titulamos en el núcleo objetivismo estético, empieza una búsqueda propia, si bien con los aprendizajes de Weston. Recuerden que la nueva objetividad es un movimiento que surge en Alemania, si bien en la pintura también se revela en la fotografía, y es una nueva mirada hacia los objetos cotidianos. La gran virtud que tienen tanto Weston, pero es particularmente Tina Modotti, es convertir las cosas ordinarias en algo extraordinario. Es una etapa sumamente formalista de Tina Modotti, pero que revela también una sensibilidad propia en la que se empieza a deslindar de esta producción fotográfica de Weston y a marcar y sobre todo abrir brecha de su propio camino. Fotografías como Estadio o Escalera Interior revelan este trabajo, sobre todo geométrico, ese trabajo también de las colaboraciones que realizó, solamente por hablar de las revistas estridentistas, sobre todo en el caso de la fotografía Estadio, que apareció en varias de las revistas de los artistas estridentistas, o la obra de Escalera Interior que tenemos en la parte derecha, que habla también de los espacios que habitaba Tina Modotti. Tina Modotti en una primera instancia se muda con Weston a la Ciudad de México, pero se muda al barrio de Tacubaya. El barrio de Tacubaya, que no estaba tan próximo de la ciudad, va a ser una primera dificultad en tanto que no van a colocar un estudio fotográfico, pero una dificultad es que todavía la línea telefónica no estaba conectada y se convierte en algo fundamental para poder consolidar el estudio fotográfico en Tacubaya. Debido a esas malas condiciones, deciden instalarse en el barrio de la Condesa, sobre todo en una casa titulada, que ellos me llamaban como la Casa del Barco por la forma en la que estaba en la calle de Veracruz, en donde Tina Modotti generará también estas imágenes de los lugares en los que se realizan, sobre todo estas experimentaciones formales. Esta primera etapa, ¿no?, que llamamos el objetivismo estético, si bien hay una influencia marcada por Edward Weston, que pensamos, por ejemplo, en las fotografías de los chiles morrones o sobre todo estas lacas que realiza, Tina empieza a marcar ya una línea propia sobre estas cañas de azúcar, los maizales, en la década de los años 20, sobre todo 20-25, la flor de manita muy característica de lo que menciono, ¿no? La capacidad de poder convertir lo ordinario en lo extraordinario a través de esta objetivización, de este cierre del obturador de lo que va a ser la exposición. Con ello, habrá obras específicas y de un alcance importantísimo como los alcatraces, ¿no? Dos alcatraces o Alcatraz, donde inclusive la misma Tina Modotti en sus cartas, que habrá que también dar como un crédito importante a este gran libro que realizó el maestro Antonio Saborit, Tina Modotti, Una mujer sin país, las cartas a Edward Weston y otros papeles personales, que se realizó una labor importantísima en la traducción de estas cartas para poder tener una fuente primaria de lo que Tina Modotti pensaba, sobre todo en esta etapa y en estos intercambios que realizaba con Edward Weston. Y Tina Modotti sobre estas fotografías, por ejemplo, nos deja estas referencias. Es una carta que también le escribe a Edward Weston en el 26 de junio de 1927. Anoche llamó René de Harnoncourt. No hay duda de la agudeza de sus críticas y de su reacción ante las cosas. Es raro, además, que en sí que yo le dijera una palabra, él también mencionara lo erótico entre sus reacciones ante las fotografías, lo cual me recuerda todo el erotismo que han sentido distintas personas en algunas fotografías como la del Alcatraz, Las Rosas y Tepoztlán. René expresó igual que yo la perturbación que le causaban esas fotografías. Para usar sus propias palabras, dijo que le temblaban las piernas.
No es gratuito es este texto que nos revela Tina Modotti sobre la calidad erótica que existe en las fotografías, sobre todo en los alcatraces y en las rosas, que inclusive puede revelar una asociación visual con el sexo femenino, que inclusive la misma Griselda Pollock hace un diálogo fantástico con las fotografías de Tina Modotti en relación con las obras de la artista plástica Georgia O'Keeffe, también de estos alcatraces magníficos. Esta ya producción fotográfica de Tina Modotti, que tiene una línea y un estilo propio que se empieza a marcar y que se deslinda de la primera etapa con Weston, nos revela inclusive también una producción donde en el mercado actual de la fotografía, esta fotografía de rosas es una de las fotografías que ha alcanzado un valor económico muy alto en las subastas, ¿no? Eso habla también como de una producción y del interés que ha tenido la obra de Tina Modotti a lo largo del tiempo de esta primera etapa de un objetivismo estético. Eh, Tina Modotti va a tener diferentes exploraciones fotográficas como las copas. Otra vez hablamos de estos acercamientos hacia objetos de la vida cotidiana. Y sin lugar a dudas, también estas nuevas tomas hacia los puntos de fuga, las picadas, esta obra espectacular que no tiene un título específico, pero que nos habla de las vigas y de los trabajadores que se encuentran. Tina Modotti para este tiempo también realizará fotografías, como les comentaba, para la revista Horizonte, la revista Forma, la revista Mexico Folkways. Estará también muy interesada en los procesos, sobre todo será como una de las formas principales para ganarse la vida en la década de los años 20. Y estas fotografías de cables telegráficos abren también la posibilidad del segundo núcleo que se titula Las contradicciones de la modernidad. Una modernidad en la década de los años 20 que si bien prometía un futuro prometedor a través de las innovaciones tecnológicas, recomiendo mucho el libro de Vanguardias de el maestro Rubén Gallo, Máquina de Vanguardia, se titula el libro, donde habla sobre los procesos tecnológicos del telégrafo, la máquina de escribir, el cemento, y cómo todos estos elementos de la modernidad ayudan a consolidar una nueva forma de expresión artística. Y con ello, solamente para mencionar el trabajo de los estridentistas, la recuperación del ultraísmo español y del futurismo italiano, para hablar de una modernolatría, de un culto a la modernidad, en el que una etapa de Tina Modotti se integra a estas fotografías de las líneas de teléfono y los cables telegráficos que nos hablan de esta construcción. El título de la exposición es Tina Modotti, Sensibilidad y Crítica. Y tiene también como principal efecto, bueno, uno, el manifiesto o el escrito que da Tina Modotti cuando presenta su exposición en la Biblioteca Nacional justo antes de su exilio, donde habla de esta ambivalencia o dicotomía entre la sensibilidad y la crítica fotográfica, y justo la posibilidad de sí hacer una fotocrítica, pero sin perder la sensibilidad. Y con ello, en este núcleo de las contradicciones de la modernidad, Tina Modotti nos revelará ya esa década de los años 20, donde los grandes andamios, ¿no? Estas construcciones que se están generando y que además generan un diálogo espectacular, por ejemplo, como Andamios o los poemas interiores o Andamios interiores de los poetas estridentistas, generarán también un diálogo muy bueno con la gráfica, en este caso con esta obra espléndida de Leopoldo Méndez, que también está dentro de la exposición, y estos diálogos que se proponen dentro del proyecto tanto museográfico como curatorial, ¿no? Por un lado, la fotografía de Tina Modotti, de los andamios, de esta innovación tecnológica del cemento y de estas grandes construcciones ya en un México postrevolucionario, y por el otro lado, una obra de Leopoldo Méndez que se titula El accidente, ¿no? Si bien hay una innovación tecnológica, también hay una repercusión en el sistema social y en la construcción, sobre todo en estos personajes que se convertirán icónicos en la década de los años 20, como aquellos que serán los personajes motores de la historia, como el obrero y el campesino, del que Tina Modotti ya desde la década de los años 20 comenzará a ver, y estas miradas solamente hacia los andamios empezarán a adquirir ya una sensibilidad sobre el trabajo y sobre todo la manera en la que el esfuerzo del trabajador. Esta pieza Cargador de Plátanos de Tina Modotti habla también de este esfuerzo
que realiza el trabajador, el hombre cargando la viga. Ya no solamente es este objetivismo estético que vimos en el núcleo 2, sino ya este objetivismo tiene un carácter social, un carácter que da esta sensibilidad, ¿no? Esta fuerza y sobre todo estas maneras también de observar el trabajo constante del hombre cargando la viga en las fotografías de Tina Modotti, sin dejar de lado también la mirada sensible a través de las calles de barrio y las mujeres. En la década de 1900, en el año del 28, el 29, Tina Modotti recibirá un encargo importantísimo de Anita Brenner, una mujer también mexicana que nace en Aguascalientes, pero que se forma en Norteamérica y que vendrá a México con el plan de construir un libro importantísimo que se llama Idols Behind the Altars. Este libro tendrá una serie de fotografías que le solicitará a Tina Modotti y a Edward Weston realizar un recorrido por la República Mexicana, por el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Por todas estas zonas para recuperar esa tradición tanto folclórica como popular. Recordemos que también Tina Modotti realiza las fotografías de Mexico Folkways. La editora es Francis Tour, como ya les platicaba, conocida en el círculo de amigos como La Paca, y Tina Modotti generará también toda esta conciencia de una sensibilidad maravillosa, ¿no? De el niño con sombrero, la niña con cubeta, estos rostros de la desigualdad social, la injusticia de una revolución que no le ha cumplido a todos y que Tina Modotti revela en este ojo crítico y sensible dentro de una dinámica fotográfica. Esta fotografía que es sumamente conocida de la maestra italiana Tina Modotti, la elegancia y la pobreza, que tiene una característica de vanguardia maravillosa. En realidad se trata de un fotomontaje. El anuncio de arriba de los hermanos Estrada, desde la cabeza a los pies, tenemos todo lo que requiere un caballero para vestir elegante. Aquí podemos alcanzar a percibir, voy a hacer un acercamiento a la pieza, que es un collage, es un fotomontaje, ¿no? Lo que constituye Tina Modotti es primero realiza la fotografía de lo que es el espectacular y después contrapone y hace esta contradicción. De ahí también viene el título de este núcleo, de este hombre que se lleva la mano a la frente, ¿no? Que mira hacia abajo, ¿no? Con los guaraches y los pies desgastados, esta contradicción de la modernidad, estas formas de mirar de una forma distinta y sobre todo muy crítica esta década de los años 20 de la injusticia social. No se diga estas otras piezas que están dentro de la exposición, la obra Miseria, junto con el Tehuana cargando un niño, estas contradicciones, es dos mujeres, ¿no? Que se encuentran tiradas al fondo del lado derecho. Alcanzamos a percibir que se encuentra justamente alguna pulquería. Los barriles revelan eso porque más bien como un lugar de gozo y retozo se diría. Está mezcal y jerez, y afuera dos mujeres que caen, ¿no? Embriagadas, ¿no? En esta estampa cotidiana también de la década de los años 20, y esta mujer que no se revela el rostro porque está cubierta con su rebozo. Otra de las piezas también magníficas es Tehuana cargando a niño, esta sensibilidad de este viaje que les digo que realiza por la República Mexicana y en el Istmo de Tehuantepec para la producción de las fotografías del libro de Anita Brenner. Y dentro de la exposición hay este diálogo con las publicaciones en las que participó Tina Modotti, ¿no? Esto que me parece importantísimo, poder darle un lugar al archivo y sobre todo a la biblioteca Pérez Escamilla y poder generar como estas vinculaciones de dónde surgían las fotografías de Tina Modotti. Como les comento, Francis Tour en Mexico Folkways, en la revista Forma, en la revista Horizonte, y estos juegos y estas fotografías, las vistas frecuentes de México, de Tina Modotti, ¿no? Dentro de artículos importantísimos que nos van a estar también hablando de esta sensibilidad, no se diga las manos de la mujer con artritis, una de las fotografías también que nos va a dar la pauta para un diálogo fantástico que se hace dentro de la exposición, que es este diálogo de las manos trabajadoras, ¿no? De las formas, y sobre todo es como una vista recurrente en esta etapa de Tina Modotti, ¿no? Las manos del obrero, las manos de la bandera, las manos de el que está trabajando las marionetas, ¿no? Que revela también la fuerza del trabajador,
la angustia de las madres de la mujer, el trabajo también de las lavanderas, ¿no? Los también eventos que se realizaban con las marionetas, y no se diga el concepto también de la mano del trabajador tomando la pala. Esta fotografía es nuestro puente directo para el núcleo que se titula Politización del arte. El título del núcleo proviene del texto del filósofo alemán Walter Benjamin, que en su libro La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica tiene un apartado que se titula La estética de la guerra. Con ello, Tina Modotti, para la década de los años 20, si no mal recuerdo, en 1927, ella forma parte del Partido Comunista Mexicano. Tina Modotti ya empieza a colaborar en el Partido Comunista Mexicano y sobre todo en un periódico importantísimo, del que hablaremos más adelante, que es el periódico El Machete. Esta fotografía de las manos tomando la pala nos revela justo la politización del arte. Es un momento histórico en el que hay una coyuntura, lo menciono siempre, la moneda está en el aire entre los sistemas ideocráticos totalitarios, me refiero al fascismo, y la posibilidad del comunismo como una vía en la que los artistas de izquierda estaban vinculados. Esta fotografía nos va a dar paso a una de las más icónicas de Tina Modotti, Canana, Maíz y Guitarra, que revelan también la lucha agraria de la Revolución Mexicana a través de estas puestas en escena y estos elementos icónicos de la mazorca, las cananas, la guitarra, que se revelan en una fotografía que, bueno, le ha dado la vuelta al mundo, que es guitarra, canana y hoz. El petate, ¿no? Como fondo también de algo sumamente mexicano, la guitarra, pero estas fotografías que si bien tienen una intención política, la hoz como elemento principal del Partido Comunista, junto con el martillo, pero las cananas que revelan la Revolución Mexicana, también se ocupaban como figuras publicitarias en este gran periódico que les menciono que era El Machete. Y aquí haré como un acercamiento a estos pequeños textos donde aparece la fotografía de Tina Modotti, de hoz, canana y guitarra, y en ese momento se anuncian canciones revolucionarias, letra y música por Concha Michel, también una gran artista de la década de los años 20, precio 20 centavos para campesinos, organizaciones obreras 10 centavos, pedidos en el periódico El Machete. Y este periódico, que será fundamental en la producción fotográfica de Tina Modotti, un periódico, esta fotografía Campesinos leyendo El Machete, es un periódico que, bueno, lo fundan Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero, un personaje también importante dentro de la vida de Tina Modotti. En un principio, el Partido Comunista está totalmente inmiscuido en el Machete, después ya llegará también el Sindicato de Pintores y Escultores, que también tendrá una referencia y sobre todo una influencia importante dentro del periódico, pero Tina Modotti está convencida sobre todo de su militancia política. Y con ello, bueno, este periódico El Machete, que como su nombre lo dice, es un periódico que tiene que abrir brecha a través del machete, que tiene esta función de cortar justo la mala hierba y entrar directo sobre la gráfica, la fotografía, y Tina Modotti nos regalará, por ejemplo, también estos fotomontajes. Aquí tendremos El Machete del 17 de agosto de 1929, abajo el código fascista, el gobierno de Portes Gil prepara una nueva oleada de reacción, y el Código Federal del Trabajo, y este acercamiento que hago es un fotomontaje de Tina Modotti, de una fotografía donde tenemos a un obrero cargando un martillo, haciendo alusión directa al Partido Comunista. Tina Modotti tendrá una militancia política muy importante. Creo que parte de este gran personaje y el complejo personaje que es Tina Modotti es que sus convicciones políticas las tiene muy claras. De hecho, bueno, hay varias anécdotas que mencionan, inclusive ¿cómo llamarlo? Estos desencuentros que existen inclusive con compañeros de la época, como el mismo Diego Rivera. Ella tiene un distanciamiento debido a que Diego Rivera sigue generando muchos compromisos, sobre todo murales con el gobierno, y Tina Modotti quiere generar también esta distancia. Es una mujer comprometida que se integra a los lineamientos del partido político, pero que además tendrá compañeros tanto
compañeros de vida, como compañeros de militancia, como el mismo Javier Guerrero, o personaje importantísimo en la vida de Tina Modotti, que será Julio Antonio Mella, que hablaremos un poco más adelante de él y de la influencia que tuvo en, en la vida de Tina Modotti. Tanto así que esta militancia, recordemos que las oficinas del Partido Comunista y también del periódico Machete se encontraban en la calle de Isabel la Católica y Mesones, justo donde se encontraba antes la cantina La Vaquita, en la que ya asistían todos estos militantes políticos. Otras de las fotografías de Tina Modotti en Mexican Folkways sobre el machete y el mitin zapatista. Y había también una gran persecución justo hacia los artistas de izquierda y hacia los extranjeros, sobre todo, y los que estaban militando en el Partido Comunista. Y muestra de ello es una de las cartas que también le da Tina Modotti a Weston, donde le menciona: las cosas aquí son muy inciertas, para los extranjeros perniciosos. Estoy preparada para lo peor. Cualquier día nos pueden aplicar el 33. Quiero tener todas las cosas en orden lo más que se pueda. Cuando menciona el artículo 33 se refiere a la expulsión en tanto que era una extranjera dentro de México. Tina Modotti tendrá una relación muy, muy importante, tanto de militancia como compañerismo de pareja con Julio Antonio Mella. Mella es un exiliado, es un joven comunista cubano que está huyendo de la dictadura de Machado. Es un artista que muy joven viene aquí a México como parte del Partido Comunista Cubano, empieza a generar una militancia y sobre todo una propuesta revolucionaria para poder derrocar a Machado. Es una influencia importantísima para la vida de Tina Modotti, inclusive solamente para mencionar como un gesto, Tina Modotti tenía una relación con Javier Guerrero, pero en cuanto conoce a Julio Antonio Mella, prácticamente hablando en términos cortasianos, cuando menciona que el amor es como un rayo, parte a Tina Modotti esta militancia y sobre todo este poder también de convocatoria, la manera en la que es un gran orador Julio Antonio Mella, que tendrán esta vinculación directa. La historiadora e investigadora Margaret Hooks realiza inclusive una reconstrucción prácticamente literaria a través de los periódicos de la época sobre el asesinato de Julio Antonio Mella, que además será un fuerte golpe en la vida de Tina Modotti, un golpe que la acabará por dejar México. Es una etapa muy, muy, muy compleja y sobre todo personalmente turbulenta para Tina Modotti. Es el 10 de enero de 1929, cuando Tina Modotti, después de regresar de una reunión en la calle de Isabel la Católica y de asistir también, lo comenta dentro de esta crónica Margaret Hooks, a la cantina La India y sobre la calle de Bolívar para poder platicar sobre estos conspiraciones comunistas, se le comunica a Julio Antonio Mella que Machado ha mandado a alguien para asesinarlo. Ellos vivían en la calle de Abraham González, en la colonia Juárez. Justo cuando se dirigían hacia su casa, son sorprendidos en la noche y Julio Antonio Mella es abatido por balazos por un personaje de sombrero y capucha y gabardina, en el que, bueno, Tina Modotti lo acompañaba, y en un principio hay toda una persecución política por el asesinato de Julio Antonio Mella. Y tanto así llega a las circunstancias que a Tina Modotti le involucran como un crimen pasional. Diego Rivera llegará a tratar de apoyar a su compañera, tanto militante como amiga, estará al lado de todas estas cuestionamientos que le generará tanto el gobierno como los mismos periodistas del periódico Excelsior, no solamente Diego Rivera, sino también su compañero como el chamaco Covarrubias llegará a acompañar a Tina Modotti y empezarán a hacer toda una reconstrucción del crimen, ¿no? Por un lado, hay también una pesquisa y una cacería de brujas debido a todos los comunistas que se encontraban en la época.
Y Tina Modotti ahí tiene un golpe fuertísimo, tiene que sacar fotografías de Julio Antonio Mella muerto y pues prácticamente la acusarán un poco de estar involucrada con el asesinato. Con ello, Tina Modotti, bueno, redacta esta serie de cartas donde menciona lo complicado, ¿no? que es estar en este contexto histórico y sobre todo en este contexto pasional que existía con Julio Antonio Mella, y generar también esta fotografía recuperando sus primeras etapas del objetivismo estético. Es la máquina de escribir de Julio Antonio Mella, es otra vez este acercamiento muy puntual y sobre todo objetivo de la máquina de escribir, pero que nos refleja toda la personalidad de Julio Antonio Mella, ¿no? La máquina de escribir como prácticamente un arma para construir los discursos, ¿no? Que es lo que sucede. De hecho, se comentan dentro de estas crónicas que cuando está agonizando Julio Antonio Mella, él mismo grita en la calle de Abraham González, que sepan todos que quien me asesinó fue el dictador Machado, ¿no? Después de ello hacen ya toda una investigación y dejan de inculpar a Tina Modotti como cómplice del asesinato. Y para 1930 ocurre también una situación compleja, el atentado a Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio, ya asignado como presidente de México, va a tomar el cargo como presidente para recibir la banda presidencial en 1930 y es en ese momento cuando ocurre un atentado. Y en esta cacería de brujas, también en este atentado, culpan a Tina Modotti y la encarcelan. Hay unos documentos, sobre todo en las cartas, donde Tina Modotti escribe a Beatriz Esquiquín. Mi querida Beatriz, te escribo desde mi celda en la cárcel en donde estoy desde el día 7. Esta carta va dirigida también a mi hermano y a todos los amigos. No estoy segura de que esta carta les llegue a ustedes, pero una buena persona de aquí me prometió ayudarme con esto. Así que me arriesgué. Estoy incomunicada, en el sentido más estricto de la palabra, de modo que no sé nada del mundo exterior y menos de los otros camaradas. Por lo mismo, ya te imaginarás mi estado de ánimo. Ni siquiera sé si ustedes y los otros en Nueva York están o no informados de mi encarcelamiento. Y explica, las cosas sucedieron así. Una vez pasado el atentado contra el nuevo presidente, la prensa y los círculos gubernamentales empezaron de inmediato a insinuar que los comunistas eran los responsables, los culpables y demás. Esto desde luego lo hicieron para preparar a la opinión pública y funcionó, porque por todos lados esta fue la opinión que se emitió. Se inculpa a Tina Modotti por el atentado a Ortiz Rubio y inmediatamente tiene que salir exiliada del país en 1930. Con ello, un poco la exposición en el último núcleo que titulamos Exilio, pues revela a través de estas fotografías que toma ya arriba del barco para exiliarse a rumbo a Europa en 1930. Es una fotografía que le toma también a su compañero militante Vittorio Vidali, que aborda este barco con un pasaporte falso, con otra identidad, y Vittorio Vidali y Tina Modotti se van exiliados a Europa, sobre todo en un principio llegan a Alemania, para después pasar un tiempo en Rusia, que después ya viajarán por parte de las instrucciones del Partido Comunista a España, sobre todo para también en el apoyo de la Guerra Civil Española. Y recordemos que Tina Modotti regresa a México en 1939 y fallece en 1942. Justamente ya estando ella en el barco, le escribe una carta a Edward Weston con el que estará en constante comunicación y escribe, y ahora voy rumbo a Europa y hacia una vida nueva, cuando menos en dirección a una vida diferente a la de México. Querido Edward, durante todas las tribulaciones de este último mes, pensé con frecuencia en esa frase de Nietzsche que alguna vez me citaste, lo que no me mata me fortalece, y así me siento en estos días. Es un poco el sentimiento que deja entrever Tina Modotti en esta carta, ¿no? Exiliada, y la exposición un poco
culmina en esta parte del exilio. Sabemos que Tina Modotti también regresa a México en el 39 y muere en el 42, pero las fotografías con las que contamos en el Museo Nacional y un poco la construcción de este discurso que planeamos dentro del Departamento de Curaduría era poder generar estos intereses estético-políticos en la etapa del 23 al 30 en México. Y nos revela un personaje, como lo comentamos en un principio, sumamente complejo, que necesita tener en justo momento una revisión propia a través de su producción fotográfica y que para el Museo Nacional de Arte, junto con el Centro Estatal de las Artes de Tecate, nos llena como de mucho gusto y alegría que se pueda llevar a otras latitudes la obra fotográfica de Tina Modotti, que pueda ser vista, como lo dice Griselda Pollock, desde una manera crítica, desde otras miradas, y que esta exposición se convierta en un encuentro entre el público y la obra extraordinaria de Tina Modotti. Bueno, sin más por decir, les agradezco mucho que hayan podido escuchar esta conferencia, quedando a sus órdenes en cualquier duda o comentario a través de esta conferencia. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gobierno de México.